tardes, mis queridos hermanos, Dios nos bendiga mucho. Esta tarde estamos como siempre en la lectura del mes. Voy a leer otro salmo, el salmo número 8. Este salmo estaremos leyéndolo todo el mes de abril y esperamos que también les guste como nos gusta a todos nosotros. Este salmo número 8 también es muy bonito y lo vamos a leer en las dos versiones. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y también en Reina Valera. Hoy vamos a comenzar por la Nueva Traducción Viviente y vamos a leer el salmo, pero antes quería saludar también a todos los hermanos que nos ven desde las redes, que nos ven desde América Latina, Centroamérica y otros países donde llega nuestra señal. Les damos la más cordial bienvenida a este lugar y a esta lectura del Salmo 8. Vamos a comenzar entonces con la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés le has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este salmo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre, Señor, podemos encontrarte, Señor. Gracias porque siempre, Señor, podemos aprender algo de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás aquí. Gracias, Dios mío, amantísimo Padre, porque sabemos que la luz de tu rostro, Señor, brilla sobre nosotros. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias porque siempre ilumines, Señor, este mundo, Señor, envuelto en oscuridad. Gracias que nosotros podamos siempre verte y mostrarle algo a todos los que buscan el camino hacia ti. Que las circunstancias, Señor, más oscuras de la vida, Señor, tu luz siga brillando, Señor, entre nosotros, en nuestro corazón. Porque, Señor, tú que mandaste a volverse de la luz, de las tinieblas a la luz, resplandeciese la luz. Y eso, Señor, es que resplandeció, es lo que resplandeció en nuestros corazones. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias por ello. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estarás siempre, Señor, con nosotros. Gracias porque siempre sabemos, Señor, que tu voluntad se hará en nuestra vida, Señor. Se hará en nuestra familia, Señor, en nuestra congregación. Gracias porque sabemos, Señor, que tú siempre nos perdonarás, Señor. Porque siempre te pedimos perdón, Señor. Porque siempre, Señor, sabemos que tú, Señor, serás el hacedor del perdón, Señor, el hacedor del amor también. Gracias, Dios mío, gracias por ello. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Y estamos aquí para esto, Señor, para pedirte, para decirte, Señor, que no nos dejes, Señor, que podamos seguir agarrados de tu mano, Señor, siempre, Señor, toda nuestra asistencia, Señor, porque tu palabra, Señor, esa palabra de vida eterna que tú nos has dado, Señor, es lo único que tenemos, Señor, es a lo cual nos aferramos siempre. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias porque sabemos, Señor, que tu palabra es verdad. Gracias porque sabemos, Señor, que es a ti, al único que tenemos, Señor, a quien iremos, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias por ello. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Ese nombre, Señor, que es 3 veces santo. Ese nombre, Señor, en el que no cabe otra cosa, Señor, que no sea tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que ante tu nombre, Señor, se doblará toda rodilla, Señor, y estaremos allí siempre, Señor. A tu vera, Señor, a tu lado, Señor, en tu búsqueda, Señor. Danos, Señor, tu dirección. Danos, Señor, siempre en nuestro lugar, Señor, tu lugar, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias por ello, Señor.
Bendice, Señor, nuestra congregación, nuestro servicio, nuestro culto de hoy, Señor. Bendice sobre todo la palabra, Señor. La palabra que será dicha, Señor, y que recibiremos. Que siempre, Señor, podamos tener una palabra dentro de la sana doctrina de que es en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias en este día, Señor, en que conmemoramos, Señor, tu resurrección. Gracias porque siempre, Señor, estarás con nosotros y siempre, Señor, nos darás esa guía, Señor, ese norte que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida, Señor. Porque todos nosotros necesitamos el perdón de pecado. Porque tú lo diste, Señor, hace más de 2000 años. Gracias, Dios mío, gracias por todo. En el nombre de Jesús te damos las gracias una vez más. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Yo pienso que hoy podríamos también saludarnos entre nosotros. No sé si el grupo de alabanza quiere acompañarnos en el pequeño corito que siempre nos caracteriza para saludarnos entre todos nosotros y estar felices porque en este día celebramos esa resurrección de Dios y eso es lo que más nos anima a estar acá. Vamos a comenzar nuestro corito de saludo y ustedes por favor pues se ponen de pie, se saludan, se glorían también de estar acá con nosotros porque es un día muy bello y queremos que todos lo disfruten. Dice el corito: no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo Dios te bendiga, mi hermano. que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Damos de pie y glorificamos. Él vive, reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. La música, por favor. Sí, Señor. Con el fiesta, Él resucitó. Aleluya. 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 Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo
de nuestro Señor. Que Él Gloria a vive, Dios. que resucitó, que ha dado redención de pecados a todo aquel que ha escogido. Le damos gracias al Señor por eso. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te glorificamos en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos que continúes glorificándote, Señor. Aleluya. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y el pago de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos todos sanados. Por la vía dolorosa, triste de Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas en su espalda y con espinas coronaron a Jesús, y su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de la cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud crucifiquen, le gritaban a Jesús, mas otros le lloraban porque amaban al que llevaba la cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre de allí que nos limpió del mal, las calles manchó de Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía del dolor me salvó mi Redentor, Jesús.
Te alabamos, Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre,
porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada, si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
esas escenas de la película son muy reales de lo que pudiera haber sucedido, pero no son reales como en realidad sucedió. Ahí muestran a nuestro Señor hasta con ropa, y cuando eso sucedió, desnudo lo llevaban. ¿Sí? Gloria a Dios, porque Él resucitó. Aleluya. Él resucitó. Él está vivo. La resurrección de Jesucristo es la garantía firme de que todas las personas estamos llamadas a ella. Por eso podemos proclamar: muerte, ¿dónde está tu victoria? Sabemos que la muerte es inevitable, pero que ella no es lo último. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que porque Él resucitó, nosotros resucitaremos también? Amén. Gloria a Dios. Por eso, bueno, hoy es un día de victoria para el cristiano. Hoy es un día que todo el que dice llamarse hijo de Dios se regocija porque Cristo resucitó. Y esa es la esencia de lo que es el Evangelio que nosotros creemos. Dentro de ese video, el soldado romano decía que él no creía que esa piedra podían quitarla. Dicen los que han ido a Jerusalén. Yo no he ido a Jerusalén todavía, pero dicen que han estado y que el tamaño de lo que es la entrada es enorme, así que la piedra tiene que haber sido enorme. Aparte, le pidieron a Pilato que pusiera de 400 a 600 hombres cuidando la tumba, porque tenían miedo que sus discípulos se fueran a robar el cuerpo. Le pusieron a la piedra un sello imperial. ¿Sabe lo que significaría romper un sello imperial en ese tiempo? Muerte segura. Pero la piedra fue removida. Y algunos dicen, claro, tiene que haber sido removida para que Él saliera. Jesús en ese momento era espíritu ya. Cuando se le apareció a sus discípulos, dice que traspasaba las paredes. Él no necesitaba quitar la piedra para salir. Pero ¿y por qué la piedra fue removida? La piedra fue removida, mis hermanos, no para que Jesús saliera, sino para que nosotros entráramos en Él. Amén, aleluya. Para que viéramos que Él resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Ese es el Evangelio que nosotros creemos. La prédica o la enseñanza de hoy la he llamado: sin resurrección nada es. Sin resurrección nada es. Si usted me acompaña a 1 Corintios 15, leamos del versículo 1 al versículo 24. Dice la palabra del Señor: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esta es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. A la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto.
luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía a mí, también yo lo vi. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor en especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Dejémoslo ahí. Una de las preguntas que más las personas se hacen, incluyendo cristianos, ¿sí?, es la siguiente: ¿cómo es que nosotros podemos estar tan seguros de que el cristianismo es la religión verdadera? Muchos se hacen esa pregunta, aún personas que asisten a las iglesias, cristianos. Pablo lo estaba diciendo, porque le estaba hablando a los corintios. Dice, ¿cómo es posible que ustedes también, después de que yo les he predicado todo, todavía no creen en la resurrección? Así sucede muchas veces. Y esta es una de las preguntas que más se hacen. ¿Por qué? Porque los que se van detrás de otras religiones, también ellos creen que esa religión es la verdadera. No los podemos culpar, ¿verdad? Eso es lo que ellos creen. Ahora, la respuesta para esta pregunta tan inteligente requiere de una respuesta también inteligente, ¿verdad? La pregunta es inteligentísima. ¿Por qué yo tengo, pastor, que creer que mi religión o mi relación con Cristo o el cristianismo es la religión verdadera? Bueno, la respuesta inteligente está en 4 palabras. La resurrección de Cristo. Esa
es la razón por la cual nosotros tenemos que creer que Cristo vive, que nuestra religión o nuestra relación con Cristo o el cristianismo es el camino correcto que la Biblia nos marca. Mahoma está muerto. Buda está muerto. Confucio está muerto. Dalai Lama está muerto. Los papas, excepto de los dos últimos, Bergoglio y el otro se llamaba Ratzinger, o era Benedicto XVI, ¿se recuerdan? Esos son los dos últimos papas que no han muerto todavía, pero todos los demás están muertos. Pero los únicos que podemos decir que nuestro líder vive somos nosotros. Porque Cristo no está en esa tumba. Cristo resucitó. Aleluya. Y Cristo vive. Amén. Nada es más central en la Biblia que la muerte y la resurrección de Jesús. La Biblia, como vimos en el video, es Jerusalén. Todo intento por entender la Biblia sin pensar sobre cómo integrar la crucifixión y resurrección de Jesús fracasará. No será más que un ejercicio de irrelevancia. Los mismos seguidores de Jesús no esperaban que le crucificaran y definitivamente no esperaban que resucitara. Ni sus discípulos creían. Porque, según la historia, habían 3 mujeres que estaban esperando a Jesús. Todos los demás, ninguno estaba. Y porque estaban ellas esperando a Jesús y fueron las primeras en ver a Jesús, la Biblia no la llama a ellas ni pastoras, ni apóstolas, ni nada de eso. Son mujeres, tremendas mujeres, ¿sí? Pero no les llama apóstola, no les llama pastora, la Biblia por eso. No fueron usadas para que ellas llevaran el mensaje a sus propios discípulos que no creían. Miren la importancia de la ayuda idónea, ¿eh? Los mismos seguidores de Jesús no esperaban que le crucificaran ni que resucitara, mucho menos. Sin embargo, después de ocurridos estos eventos, sus pensamientos y actitudes fueron transformados de tal manera que entendieron que era inevitable que Jesús muriera en una cruz y dejara una tumba vacía. Desde ese momento sus vidas enteras cambiaron. Es más, Pablo decía, en lo que estábamos leyendo, que él era un perseguidor de los cristianos y los mataba. Y dice Pablo que solo porque Jesús se le presentó camino a Damasco, él fue cambiado radicalmente. Porque él lo vio resucitado. Su nombre por sí solo trae a la mente imágenes poderosas. Algunos inmediatamente piensan en él como un bebé en el pesebre, otros como el hijo del carpintero, otros como el niño de 12 años que estaba enseñando a los sabios en el templo, ¿se recuerdan? Muchos lo recuerdan así. Otros lo recuerdan como un predicador tremendo, valiente. Mateo 5, 6, 7, el Sermón del Monte. ¡Wow! Tremenda predicación del pastor de pastores y Señor de señores. Otros lo recuerdan así, como un pastor y maestro. Un modelo perfecto de bondad, de justicia, de confianza y amor. Pero si hay una imagen que sobrepasa todas estas que hemos dicho, es la de Jesucristo en la cruz. Cuando vemos esas imágenes, y les repito, lo que sucedió en verdad fue más cruel que eso. Y muchas veces cuando vemos esas imágenes, hacemos así. ¿Sí o no? Ahí con su cuerpo golpeado, rasgado, su cabeza penetrada con una corona de espinas, manchado con sangre.
clavado en sus manos, clavado en sus pies. Él fue colgado vergonzosamente, sin ropa, entre dos ladrones. Jesús, mis hermanos, fue objeto de burla. Él fue objeto de escarnio. Las multitudes se burlaban de él. Los mismos guardias le decían, pero si tú de verdad eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si se hubiera bajado de esa cruz, en vano estuviéramos hoy aquí. Hoy en día existe una gran confusión sobre de qué se trata en realidad el domingo de Pascua. Para muchas personas, la Pascua tiene solo que ver con el conejito, con los huevitos, todos llenitos de colores, llevar a los niños a recoger huevitos, todo eso. Pero los verdaderos hijos de Dios tenemos que llegar a entender y comprender la importancia y el sufrimiento de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Desde que fue entregado en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, hasta su muerte y su resurrección. La Pascua no son los huevitos. La Pascua no son los conejitos. No lo digo yo, vayamos a las Escrituras. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿qué ocurrió? La Iglesia Católica, tratando de presentar una realidad errónea de la verdad, y para que se haga más atractivo el cristianismo, mezclaron la resurrección con el paganismo del conejo, de sus huevos, y esto no es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y aquí viene, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. ¿Qué es Cristo? No es un huevo, no es un conejo, no es nada de eso. Nuestra Pascua es Cristo. ¿Ya fue qué? Sacrificado por nosotros. Esa es la Pascua. Cristo es la Pascua. Ahora, ¿qué es Pascua? Bueno, la palabra Pascua significa fiesta instituida por el propio Dios, ¿sí? En conmemoración de cómo fue liberado el pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí? Esa es la Pascua. Es la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero siempre enfocados y esperando el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Desde entonces la religión cristiana y el mundo están divididos en cuanto a opiniones sobre si verdaderamente Cristo resucitó de los muertos o no. Parece que no, pero actualmente dentro de las propias familias estamos divididos. Unos creemos en la Pascua, que es Cristo, pero otros creen en los huevitos y en el conejito. Unos te creen que Cristo resucitó y otros te dicen, yo no creo eso. La diferencia para un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo radica en que nosotros no nos basamos en opiniones del mundo. Nosotros nos basamos en hechos reales. Y los vamos a ver. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. Pues vamos a verlo. Es que la Biblia, se recuerda que estamos haciendo un stop a la serie que estamos tratando de las 5 solas, que la semana pasada estudiamos lo que es la sola escritura, ¿se recuerda? Sola escritura, no hay otra cosa. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los hechos reales que la Biblia nos dice para nosotros creer que de verdad Jesús resucitó? ¿Cuántos creen en la Biblia? Vamos a analizar esto, por ejemplo. Hágase la idea que estamos en medio de un jurado, que ahí está el juez,
Está el jurado, está el acusado, los abogados están ahí. Para que ese juez pueda juzgar a ese acusado que está ahí, tienen que haber pruebas reales de lo que ese hombre hizo. Si no, no debes de acusar. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre ¿qué? Lo contrario. Bueno, el juez tiene que escuchar las pruebas reales que el abogado defensor o el otro les traiga para saber si es verdad o no, si él lo hizo o si es real lo que le están llevando a través de ese caso. La pregunta es ahora que yo le hago a ustedes: ¿qué hecho nos muestra la Biblia sobre la resurrección de Cristo? Vamos a hacer una secuencia bíblica rápidamente de varias cosas que nos muestra la Biblia. Número 1, Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo. ¿Sí o no? Es más, nació de una virgen. Jesús nació virginalmente y eso es una de las doctrinas más fundamentales que el Hijo de Dios tiene que saber. Número 2, vivió una vida santa y en amor. Si él no hubiera vivido una vida santa, ayer le estaba diciendo, y estábamos conversando con varios hermanos en la vigilia que tuvimos de oración, solo Jesús podía haber muerto por nuestros pecados, porque él tuvo una vida santa y no cometió ni un solo pecado. Si hubiera cometido solamente un poquitito de un pecado, él no podía morir por nuestros pecados, él tenía que morir por el de él primero. Jesús no cometió pecado, vivió una vida santa y en amor. Muy importante, en amor. Número 3, murió en una cruz por nuestros pecados. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Después de 40 días, ascendió al cielo y se sentó ¿a dónde? A la diestra del Padre. ¿Qué es lo único que nos falta ahora? Que venga por su iglesia y nos recoja. Ahora, ¿se cumplirá eso? ¿Cuántos creen la Biblia? Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, siguiendo con el tema de hoy, veamos que la resurrección de los muertos es un tema muy atacado aún dentro del círculo cristiano. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Esto mismo sucedió en la época del apóstol Pablo, específicamente en esta iglesia de Corintios, donde él le escribe esta carta. ¿Sí? Ahora, dentro de ellos, como lo vimos aquí, muchos no creían en la resurrección de Cristo, pero decían que eran cristianos. Y tú no puedes ser cristiano si tú no crees en la resurrección de Cristo. No puedes, imposible. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice la verdad de Dios, la Biblia, al respecto de todo esto? Que una de las verdades de Dios más reales es este tema, la resurrección. Esa es una de las verdades más reales que la Biblia nos muestra, la resurrección de Cristo. Vamos a Juan, capítulo 5. Acompáñame a Juan, capítulo 5. En la pantalla usted lo tiene. Vamos a leer del 24 al 29. Dice, esto es palabras de Jesús, no del apóstol Pablo ni de nadie, es Jesús. Dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida.
Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, dice Jesús, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Y resucitarán, dice el 29. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Primera verdad sobre esto. Pablo, como es Jesús mismo hablando, Pablo usa en su carta a los Corintios parte de lo que Jesús, o de las enseñanzas de Jesús que él le impartió a ellos. Por eso ese libro de los primeros de Primera de Corintios que leímos al principio, ¿sí? Por eso Pablo le dice a los corintios, número 1, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. ¿Sí? Primera de Corintios 15, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Le está diciendo Pablo a los corintios. Si la resurrección de los muertos fuera algo imposible, tampoco Cristo lo logró. Ahora bien, al principio dijimos que un juez o un jurado tenía que basar su acusación sobre hechos reales, ¿verdad? Tú no puedes acusar o condenar al reo si tú no tienes hechos reales, ¿verdad? Y la forma más común en un juicio sobre alguien es presentar testigos de lo que vieron sobre ese hecho, ¿sí? Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí tienen los primeros testigos. Los apóstoles mismos fueron los primeros testigos que decían que Jesús había resucitado. Ellos estuvieron con él, lo escucharon hablar y hasta lo vieron comer. Vamos a Lucas, a ver qué dice Lucas, este pasaje de Lucas, esta historia, para darnos cuenta. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que era imposible que Jesús resucitara porque por este pasaje, Lucas 24, dijimos, ¿no? Vamos a Lucas 24, 23, 24. Vamos a leer 38 al 43. Mira lo que dice. ¿Por qué están asustados? Dice Jesús. Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos. Miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Los testigos de Jehová dicen que era un fantasma lo que se le apareció. No, fue Jesús resucitado. Porque los fantasmas no pueden comer. Un espíritu no puede comer, ¿sí o no? Pero mira lo que dice más adelante. Estamos al 43, dice:
Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo para comer? ¿Tú crees que un fantasma come? ¿Un espíritu come? Dice, le dieron un pedazo de pescado, mucho menos pescado que tiene espinas, ¿verdad? Entonces si hubieran dado un helado, pues, ¿tienen algo para comer? Dice Jesús. Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Después dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes le dije que tenía que cumplir todo lo escrito acerca de mí y la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. ¿Cuál es el punto aquí? Otra prueba de que Jesús había resucitado. Ellos estuvieron con él, lo vieron comer. Era Jesús resucitado. ¿Sí? Ahora, dentro de su resurrección y ascensión pasaron 40 días, recordemos eso. Y en ese intervalo de tiempo fue visto por muchos, más de 500, dicen las Escrituras. Por ejemplo, 1 Corintios 15:5 dice que se le apareció a Pedro. En Juan 20, 19, 23 dice que 29 dice que a la incredulidad de Tomás, ¿se recuerdan Tomás? Enséñamelas. ¿Sí? Juan 21, del 1 al 14, en la pesca milagrosa. ¿Se recuerda que estaban pescando y de pronto miraron? En Lucas 24, 50, 51, la ascensión de Jesús al cielo. Ahí estaban sus discípulos. ¿Sí? Por tanto, este fue el primer hecho, prueba que Pablo mostró. Y por último, le dice a los corintios, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Número 2, si no hubo resurrección, la predicación sería vana. En vano estaríamos aquí. Versículo 14, acuérdense que estamos en 1 Corintios 15. Versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Cuando un hombre da falso testimonio, usualmente es por algún motivo específico o por esconder algo. La pregunta es, ¿qué motivo tenían los apóstoles para hacer algo así? Si hasta ellos murieron por seguirlo a él. ¿Vas tú a poner tu vida por algo que no es real? Los apóstoles, todos murieron o crucificados o le cortaron las cabezas, menos el apóstol Juan que murió. ¿Verdad? ¿Tú creerías que un apóstol fuera a morir crucificado por creer en Jesucristo? El versículo 15 dice, si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Afirmamos, dice el versículo. Nosotros afirmamos que Él resucitó a Cristo. Ahora, no necesitamos recordar quién era Pablo antes de su encuentro. ¿Se recuerdan lo que le dije? Que Pablo dijo, yo creí cuando lo vi delante de mí en camino a Damasco. Me tumbó del caballo. Eso es lo que nos falta a veces a nosotros, que nos tumben del caballo. ¿Sabes lo que significa tumbarte del caballo? Salir de la comodidad. Hay veces que tenemos que... El Señor a veces nos tumba del caballo para... O sea, vayamos al otro paso que Él quiere que demos. Pablo era fariseo de fariseo, mataba al cristiano. Es más, él estuvo en Hechos 7:59, lo puede ver, cuando el apedreamiento de Esteban. Ahí estaba Pablo. Pero desde su encuentro con Jesús, su vida cambió. Y de lo que antes blasfemaba, ahora era la prédica de su fe. Por lo tanto, su predicación nunca fue vana. ¿Cuántos libros escribió Pablo del Nuevo Testamento? La mitad, más de la mitad, ¿sí? Entonces, si no resucitó Cristo, en vano sería nuestra predicación. ¿Qué estamos predicando? Número 3, si no hay resurrección,
la fe sería un engaño. Versículo 14. Vana es también nuestra fe. Así como tuviéramos que renunciar a la predicación apostólica, también tendríamos que renunciar a nuestra fe en Cristo. También todas sus enseñanzas serían una mentira. Hermanos, si Jesús no murió por mí y murió por ti y al tercer día resucitó, estaríamos perdidos sin un rayo de consuelo. No tendríamos esperanza. ¿Por qué? Nosotros no dependemos de nada excepto de Jesús crucificado y resucitado. Amén. Y si eso fallara, todo en mi vida y todo en tu vida fallaría. Por tanto, si Cristo no resucitó, no confíes en Él, no vengas más a la iglesia. Tu fe sería vana si Él no resucitó. Tu predicación, ¿para qué? Si es mentira. ¿Para qué tienes fe en Jesús? En algo que... Pero si tú crees que resucitó, aférrate y gózate en Él. Número 4. Sin resurrección permaneceríamos en nuestros pecados. ¿Por qué murió Jesús? Si no resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque para que Él pudiera resucitar primero tenía que haber sido ¿qué? Muerto. Muerto. ¿Verdad? Tenía que haber sido muerto para que resucitara de la tumba, de entre los muertos. ¿Verdad? Ahora, ¿soportarías pensar que todavía estás muerto tú en tus pecados, aún después de conocer a Cristo? Recordemos lo que dice la Biblia, mis hermanos. Juan 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hace mucho estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Sin ninguna posibilidad de vida eterna. Ni una pizquita así. Pero Cristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario y esa sangre derramada que vimos ahí, nos limpió de todo pecado. Él perdonó todos nuestros pecados. Pero también dijo esto, Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Oye, eso es una promesa tremenda de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo resucité, ustedes también resucitarán. Esa es la esperanza que tenemos de vida eterna. Y si Él no resucitó, las consecuencias serían seguir viviendo una vida vieja de pecado y una vida nueva, y no una vida nueva con Cristo. Estaríamos todavía en pecado y no en la vida nueva que Cristo nos ha dado a través de su muerte y resurrección. Número 5. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco lo haremos. Versículo 20. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Hermano, si Cristo no resucitó, entonces los muertos en Él tampoco lo harán. Ya que es por medio de la resurrección que hay resurrección. Si Él no resucitó, no pudiéramos nosotros resucitar tampoco. Porque por medio de esa resurrección, nosotros resucitaremos.
Versículo 20 lo decía. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchos de nosotros hemos tenido familiares que han muerto en el Señor y tenemos la plena confianza que ellos no creyeron en un error y resucitarán en Cristo para la vida eterna. Amén, aleluya. Amén. Para finalizar, entendamos esto. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, su evangelio se desintegraría por completo. Pero como ya vimos los hechos que sucedieron ese día específico y nuestra fe está puesta en la palabra de Dios que los narra, podemos decir que tenemos la esperanza de una vida eterna. Ahora, nuestra esperanza no depende de mi condición moral. Recuerden esto. No importa si soy mejor o si soy peor persona. No importa si soy mejor esposo, mejor hijo, mejor esposa, mejor papá, mejor mamá. Tampoco dependemos de nuestro estado espiritual. Yo oro las 24 horas del día sin respirar. ¿Sí? Todo esto son rasgos del carácter de un cristiano que debemos de hacerlo. El cristiano que no ora no es cristiano tampoco. ¿Ok? Porque solo a través de la oración tenemos comunión con Dios. ¿Ok? Pero estamos hablando aquí de otra cosa. Son rasgos del carácter del cristiano. Y sabemos que es solo naciendo de nuevo, ahí está, como entramos al reino de los cielos. Por tanto, nosotros solo dependemos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que nosotros debemos de tener y depender de eso. No de lo otro. Es que yo soy santo. No. Tú podrás hacer todos los santos que tú quieras. Tú te podrás aprender la Biblia de arriba abajo, todos los versículos, puntos y comas. Tú podrás orar las 24 horas del día sin respirar. Tú podrás orar por los enfermos y se sanarán. Pero si no eres un nuevo convertido, a través de Cristo Jesús, no entras al reino de los cielos. No lo digo yo, Mateo 7:21, búsquenlo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es a través de la resurrección de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, que entramos al reino de los cielos. Ahora, es bien difícil que las personas se apeguen a esta gran verdad, ya que en estos tiempos peligrosos, 2 Timoteo 3:1 habla de los tiempos peligrosos, ¿sí? Muchos apostatarán de la fe y vendrán doctrinas como el positivismo, la nueva era, el ecumenismo, saca el campeón que hay en ti, de la prosperidad económica, la psicología cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos mirando, pero con un auge tremendo. Mira, yo como pastor de la Iglesia Bíblica Nueva Vida, te digo esto, mi hermano, tu confianza no está en un hombre, tu confianza no puede estar en el que está aquí parado. Yo no morí por ustedes, ni en el que tú ves por la televisión que es tremendo pastor y tremendo predicador, por muy bueno que sea, ponle tú el nombre. Él no murió por ti. Tu confianza no puede estar en él. Desgraciadamente, muchos hoy ponen la confianza en hombres, en ministerios. Tu confianza no está en una virgen. Ay, que si la Virgen de Chuyapa, que si la Virgen de Regla, que si la Virgen María, que si la Virgen de no sé quién. Tu confianza no puede estar en la Virgen. La Virgen no murió por ti. Además, María no era virgen porque fuera santa, era virgen porque no conocía a hombre. ¿Verdad? Y pone, yo he escuchado la oración que ellos dan en estos días de Ramos y todas estas cosas. Jesús,
pidiéndole a María y a las vírgenes que lo ayudaran. ¿Cómo es posible? ¿Se recuerdan la escena de cuando Jesús convirtió el agua en vino? ¿Qué dijo María? Mira, no quiere, mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿Y qué le dijo ella a los demás? Háganle caso a él, no a mí. Él es. ¿Cómo es posible? Ponen confianza en vírgenes, en esto, en lo otro. Mira, tu confianza no puede estar puesta ni en tu propia fe, porque tu fe te la da Dios. En tus obras mucho menos. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Tu confianza, tu fe tiene que estar puesta solo en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Esa es nuestra confianza. Colosenses 2:10. En Cristo ustedes están completos. ¿Cómo se llama San Lázaro, San San el otro, San no sé quién? En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. ¿Creemos en la Escritura o no? ¿Creemos la Escritura? Creamos esto. No hay que buscar vírgenes, ni santos, ni Walter Mercado, ni nada de esas cosas, ni el horóscopo, ni nada de eso. Hay cristianos que no salen de su casa si primero no ven el horóscopo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está tu fe? ¿En el horóscopo o en Cristo? Impresionante. Cristo dijo, y estamos cerrando, prepárense para la alabanza final, ¿sí? Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, ¿qué hizo? Entregó su espíritu. Pero él dijo, consumado. ¿Qué cosa es consumado es? Ya, no hay más nada que hacer. No es por obra, no es por esto, no es por nada. Ya Él lo hizo todo. Todo lo hizo. Por amor a ti, por amor a mí. Gloria a Dios, que nos amó antes de la fundación del mundo y mandó a su Hijo Jesucristo para que pasara por todo eso. Esa vía dolorosa también cantada por Edgar. Eso debe estar siempre en nuestra mente. Lo que pasó al Señor. Fue escupido, fue vejado, látigo, molido. Eso es. Mi hermano, los cristianos actuales quieren vivir un cristianismo cómodo. No es cómodo. Jesús, nuestro Dios, pasó por todo eso. No es cómodo. Hay sacrificios que hacer. Y para terminar, recuerden que para poder nacer, el mundo dice que tú tienes que nacer primero y después morir. ¿No? Es lo normal. Tenemos que nacer, después morimos. Bueno, nosotros para morir tenemos que primero... No, ¿cómo es? Para nacer tenemos que primero morir. Exacto, ahí está. ¿Sí? Eso es parte del cristianismo. ¿Sí? Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, y que no caigan pedregales, sino en
tierra fértil, Señor, tierra que dé fruto al 100 por uno. Gracias por tu sacrificio, gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Solo tú podías hacer. A ti te damos la gloria y la honra. Gracias, mi Dios. Gracias. Póngase de pie y vamos a celebrar a Cristo. ¿Sí? Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó, el Señor resucitó. ¡Aleluya! Celebrar a Cristo, celebrar. ¡Celebra a Cristo! Celebrar a Cristo, celebrar. Celébrale. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar. El Señor resucitó. Dilo. Celebrar a Cristo, celebrar. Gózate. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, ¡Vamos, celebra! vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Un fuerte aplauso, Señor! Gracias, Padre. Canté con gozo, Dios, contra esta muestra. Al Dios de Jacob, al Abraham con júbilo. Dios te bendiga. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Dios le bendiga en este bello día de resurrección, mi hermano. Dios le bendiga. Hermanos, vamos ahora a... Gracias. Gracias. Vamos a la frase del mes. Recuerden que no podemos irnos de aquí sin la frase del mes. Dice, Dios tiene dos tronos. Uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. ¿Qué les parece esa? Dios tiene dos tronos. Uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. D.L. Moody. Qué tremendo eso. Vamos ahora a celebrar lo que es la cena del